no puedes ser el pastor que simplemente dice, sígueme. ¿Por qué? Porque el político está metido ahí adentro haciendo daño y no te está dando cuenta. El pastor tiene que caminar de 4 formas. Tiene que caminar al frente para dirigirlos, algunas veces detrás de ellos para impulsarlos, entre ellos para hueler como ellos, saber lo que le está pasando. Y la cuarta, separado de ellos para estar con el Señor en presencia. Entonces tiene que caminar de las 4 formas y saber cuándo es tiempo de entrar a ver lo que está pasando. Bien, Dios les bendiga. Gracias por conectarse a un episodio más aquí a través de la página de Dependientes del Espíritu, a un podcast más. Estamos contentos de estar aquí una vez más con ustedes. Hoy, como siempre, pues tengo invitados para hablar ¿verdad? Diferentes temas que edifiquen, diferentes temas que sean de bendición para cada uno de nosotros y sobre todo, ¿verdad? Este podcast va dirigido más a lo que es el área eclesiástica, más dirigido a la iglesia, más dirigido al ministro, más dirigido, ¿verdad? A ese ambiente de iglesia. Pero, ¿verdad? Es un tema para que todos puedan ver, identificar, aprender y sobre todo pues dar con esas características que muchas veces pues pueden salvar una iglesia, pueden salvar un ministerio y pueden evitar muchas cosas. Me acompaña el pastor Vicente Machuca, pastor Pedro Torres y el pastor Misael García. Gracias por estar aquí conmigo, ¿verdad? Los muchachos ya han estado conmigo anteriormente y Misael pues está por primera vez con nosotros. Esperamos que no sea la última. Amén. Hoy vamos a estar hablando bajo un tema bien interesante que es la lealtad versus la deslealtad, ¿verdad? Y centrado más en el área de la iglesia. Lealtad y deslealtad en la iglesia. Para mí es importante hablar sobre esto porque cuando hablamos de este tipo de temas nosotros podemos identificar personas que ministerialmente caminan con nosotros, ministerialmente nos rodean, frecuentamos o a veces somos hasta llegados a ellos. Pero hablar sobre la lealtad y la deslealtad, nosotros podemos como que identificar diferentes características, diferentes rasgos que no nos hemos percatado y a veces esas mismas personas caminan con nosotros y no por el hecho de que sea una persona carismática, una persona chévere, significa que es una persona leal y que va a estar contigo hasta el final. Porque muchas veces la persona que es la más allegada a nosotros es la persona que en el peor momento ministerial es la primera persona que se va o la primera persona que nos abandona o nos da de codo, ¿verdad? Eso cada cual tiene su experiencia y su vivencia de acuerdo a eso. Pero no significa que ocurre en nuestras iglesias, pero es un tema que es abierto, que ha ocurrido alguna vez, ¿verdad? Porque no podemos tapar el sol con una mano. Hay personas que realmente tienen unas características y por más que uno trata muchas veces de evitar que esta persona se comporte de esa manera, hay personas que ya tienen una mentalidad. Y es como cuando tú te pones un chip y tú dices, esta persona, por más que yo le digo lo que voy a decir, esta persona no va a cambiar su forma de mental porque tiene una fortaleza mental que o la cambia Cristo, pero no la cambia más nadie. Exacto. Entonces, estas personas cuando tú logras identificar estos rasgos de lo que es la lealtad y la deslealtad, esta persona no necesariamente sea tu enemiga, sino muchas veces puede ser ese amigo cercano, ese amigo ministerial que va de la mano contigo y que va impulsando hasta la misma obra a veces contigo. Por ponerte un ejemplo y ponerlo más en contexto, antes de pasar la parte a Misael, ¿verdad? Que nos traiga un poco más de contexto al tema, podemos poner el enemigo muchas veces, ¿verdad? Y esto lo estaba leyendo en un libro que habla sobre este tema. El enemigo muchas veces, y la mayoría de las veces, el libro habla de que el enemigo busca destruir la iglesia desde adentro, el ministerio desde adentro. ¿Por qué? Porque cuando tú eres líder, tú eres pastor, tú eres ministro, eres iglesia, y tú no estás en pecado, él no va a tener por dónde darte, porque la única forma de hacerte caer es que estés haciendo algo mal. No hay forma de que tú le des cabida a tu vida si tú estás haciendo las cosas bien en Dios. Pues él busca infiltrarse desde adentro, como no puedo darle por acá, pues yo voy a ir desde adentro con el más cercano a él. Ese fue el caso de lo que pasó con Jesús. Como Jesús en él no había pecado, ¿qué pasa? No podía darle por ningún lado. Pero entonces, que se revele el más cercano. Y ahí tenemos el traidor conocido como Judas, ¿verdad? Caminó con él ministerialmente y desde adentro se infiltra el enemigo. Incluso lo intenta con Pedro. Cuando Jesús le dice,
te reprendo, Satanás, que le dice, no, yo tengo que cumplir con lo que he venido, que pero quería detenerlo. Pero hoy vamos a hablar de las 8 etapas de la deslealtad, ¿verdad? Cómo nosotros podemos identificar esa persona. Para ustedes, primeramente, antes de entrar en contexto, ¿qué es lealtad para cada uno de ustedes, ¿verdad? Para que podamos dar la definición desde nuestra opinión, Isabel. Pues mira, primeramente tenemos que entender que hay una diferencia entre el ser fiel y leal, ¿verdad? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Puede tener una persona que está contigo, ¿verdad? Que, no sé, puede tener la llave de la iglesia o lo que sea, que son gente cerca a ti que hacen todo, son fieles diezmadores, hacen todo, y pueden ser fieles a eso, pero pueden ser desleales a ti, como pastor, porque son fieles al ministerio y pueden ser desleales a ti. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros, en lo que es la deslealtad, hay muchas, como vamos a estar hablando de las etapas, que tenemos que estar pendientes de todas las etapas, son como unos 8 etapas. Y como él dijo, muchas veces viene de adentro. El ataque del enemigo viene de adentro. Incluso en un libro una vez yo leí sobre un general que le preguntan, ¿cómo tú vas a conquistar esa ciudad? Y el general dice, pues, yo la puedo conquistar. Dice, con mi quinta columna. Y el hombre mira el ejército y dice, pero tú tienes 4 columnas. Y él dice, sí, pero tengo otra columna. ¿Dónde está? Adentro de la ciudad. Que ya la tengo en secreto ahí adentro. Ellos son los que me van a abrir camino para que los otros entren. Wow. Entonces, ese general le estaba diciendo, yo tengo infiltrado ahí adentro a alguien que va a abrir camino para que los otros entren. Entonces, si lo analizamos, lo podemos ver en el ámbito espiritual. ¿Sabe? El enemigo levanta gente adentro para después abrir una puerta grande para que los otros puedan entrar a hacer más daño. Y nosotros como iglesia tenemos que estar pendientes, como pastores, como le estaba diciendo ahorita, muchas veces nosotros no, por el amor a la gente, los pastores tienen que tener amor. Y por amor a la gente, muchas veces no vemos las etapas que viven ellos de lo que es la deslealtad y las 8 etapas de la deslealtad. Y no percatemos, ¿verdad? De la deslealtad que están haciendo hasta que es muy tarde. Entonces, para mí la deslealtad es, como digo, personas que caminan contigo, pero no están caminando contigo en verdad. ¿Sabes? Tú puedes tener gente que caminan contigo, pero no están en tu misma visión. Están ahí hasta cierto punto y después, tarde o temprano, van a hacer lo que está en su corazón. Y recuérdate, no son ellos, es lo que operan en ellos. Amén. Pedrito. Pues mira, yo entiendo que las personas leales, primero que nada, es como estaba diciendo el pastor Misael, son personas que en tu peor situación o cuando tú te descarrilas un poco de la visión, son de los que te enderezan. En vez de criticarte o ver como las personas fieles que no son leales, pues que te ven, pero cuando ya tú no estás a lo mejor en una pequeña pausa, un problema que hayas tenido y te desenfocas un poquito de la visión, son las primeras personas que te atacan. Pero la persona leal es la que se te queda, la que te puede decir la verdad aunque te moleste. Uh-huh. Esa persona que siempre va a mirar y siempre te va a ver en tu peor momento, en tu mejor momento y en esos momentos intermedios. Uh-huh. Y la persona pues desleal es todo lo contrario, personas que te aprovechan, personas que lo que están es esperando sacar lo mejor de ti para su beneficio, pero no están ahí contigo. Uh-huh. Son personas que pues están en la iglesia en un momento dado y de momento tú no las ves porque ya a lo mejor cumplieron su faceta para ellos y se van de la iglesia. Eso es lo que puedo entender. La lealtad yo la considero como alguien que te cubre tus errores y cuando te ve débil sigue siendo el mismo contigo. Uh-huh. Que no saca ningún beneficio,
sino que está ahí por quien tú eres, no por el beneficio que pueda sacar de ti. Y la lealtad proviene de Dios, porque Dios es un Dios de pacto, un Dios leal a sus hijos. Dice que aunque uno permanezca infiel, Él permanece fiel. Y la gente leal va a estar ahí siempre, pero es como decía el pastor, como dice, la gente leal va a estar en tu peor momento y en tu mejor momento. Pero es difícil identificar, como decía el pastor, es difícil porque algunas veces como pastores el amor nos ciega. Y vemos a esta persona que está siempre con uno, que en una o X momento está con uno, pues uno como pastor, pues uno dice, este es de los leales. Y uno pues como que se ciega y deposita confianza más de lo debido en esa persona, cuando esa persona, como hablaba ahorita el pastor, era fiel al ministerio o fiel a su llamado, pero no era fiel a la cobertura. Y una persona desleal es una persona que yo digo no tiene valores, en el sentido, porque la lealtad para mí es como un valor, es como un valor, y es algo, un valor y es espiritual. La lealtad es como algo espiritual y es como un valor. Y esas personas, yo las veo como que ellas quieren llegar a un propósito, y cuando adquieren ese beneficio, pues ya como que ya mismo el pastor va a entrar en él, se rebelan, pero no se rebelan hasta que no consiguen lo que quieren. Y yo una vez tuve un taller de un doctor de la palabra, y él decía, él nos trajo una dinámica y nos trajo una historia de esta hormiguita que quería llegar a ser reina. Y esta hormiguita se ganó la confianza de los de abajo, era bien servidora, bien amorosa, tenía empatía, iba subiendo del hormiguero, iba subiendo poco a poco, y estaban llegando información a la reina de esta hormiguita, que era servidora, que era fiel a la reina, que era fiel al hormiguero. Y pues cuando esta hormiguita estaba subiendo, que se ganó el apoyo de los de abajo, el apoyo de las otras hormiguitas líderes, y ya estaba subiendo, ya cuando estaba llegando a la reina, ahí se rebeló, pero se rebeló primero con los de abajo. Dijo su agenda, salió en verdad lo que había. Lo que era más fácil. Sí. Y ahí cuando ya tenía toda la gente gana, todo el liderato y todo eso, pues ahí como estaba bien cerca la reina, ahí salió la rebeldía y dio el golpe. Dio el golpe. Y eso es bíblico, y se lo voy a enseñar, eso es bíblico. Él lo explicó de esa forma, pero de esa forma tú lo vas a ver claramente en Absalón. Absalón hizo exactamente lo que él dijo ahí, él lo hizo, lo que hizo Absalón. Absalón, para que el hijo del rey David quería el trono, y él hacía eso. Pero eso lo hablamos un poco más adelante, porque ese es uno de las etapas. El tema no es traído con el fin de atacar o criticar a la persona que cometió la falla, sino de que el libro también habla en una de las partes que una persona que está pasando un proceso de deslealtad muchas veces ni se da cuenta de que está siendo una persona desleal. ¿Por qué? Porque esto no es algo, la deslealtad habla de que no crece de la noche a la mañana. O sea, es un proceso que la persona va permitiendo que el enemigo se infiltre en su corazón, se infiltre en su mente, ponga pensamientos incorrectos, sentimientos incorrectos, emociones, en donde provoca que podamos ver esos 8 rasgos que se les llama las 8 etapas de la deslealtad. ¿Qué sucede? Al no darse cuenta, podemos entender que muchas veces, porque hay personas que hay que decirlo así, hay personas que son charlatanes. Hay otros que no son charlatanes y que son influenciados espiritualmente. O sea que hay un % alto que no se trata de la persona, sino de lo que está operando detrás de la persona. ¿Ves? ¿Sabes? La influencia espiritual negativa que está posicionando el enemigo sobre la mente de esa persona con el fin de utilizarla como instrumento negativo en esa iglesia, en ese ministerio, para crear discordia, desunión, malos entendidos, y de esa manera va fragmentando
el ministerio. Por ejemplo, supongamos, uno de los ministerios más atacados, el ministerio de adoración. El ministerio de adoración, están todos bien, están todos unánimes, tranquilitos. Pero de momento, fulanito le empieza a incomodar cómo su líder está llevando la cosa, ¿verdad? Y ahí tenemos una influencia de un espíritu de Absalón, ¿verdad? Que quiere ir en contra de su autoridad, porque dice que entramos en la primera etapa de la deslealtad, Misael, que es la etapa del independiente. Esa etapa del independiente es la persona que dice, ¿sabes qué? Mi líder quiere que yo lo haga de esta manera, y él va dirigido de esta manera, pero yo entiendo que es mejor así, pero yo lo haría mejor. Pero yo entonces, si yo fuera a él, yo lo haría de esta manera. Él dijo esto así, pero ¿saben qué, muchachos? Y ahí empieza lo que es el comentario, muchachos. Él lo dijo así, pero ¿no creen que también es así? Y empieza a crear, ya todo el mundo está alineado al líder, pero esta persona empieza a crear un poco de comentarios negativos para que todo el mundo no corra por la del líder, sino que también quiere que corran por la de él. Sí. Y entonces quiere correr de manera independiente. Y hay algo que hay que dejar claro. Cuando tú estás en un ministerio, en una iglesia, hablando desde el término ministerial, tú no corres independiente. Porque la palabra me enseña que el reino de Dios es unidad y que todos trabajamos unidos. Un cuerpo. Padre, Hijo, Espíritu Santo tienen 3 funciones, son uno solo, pero cada cual trabaja. Jesús como abogado, el Padre, ¿verdad?, sobre el Hijo y el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo opera aquí con nosotros, ¿verdad?, que es quien nos ayuda. Pero hay una unidad y nosotros no podemos trabajar divididos. Entonces, empezamos con la primera etapa, el independiente, Misael. Sí, un espíritu independiente es como si el pastor dice, ¿verdad? El pastor dice, hay culto de oración los miércoles. Pues yo puedo hacer eso en casa. ¿Para qué yo voy para la iglesia? Y puede ser hasta líderes que dicen eso. Pero yo lo quiero hacer el jueves, porque el pastor no lo haga el jueves. Y quiere hacerlo contrario de lo que el pastor estableció o los líderes estableció. Quiere ponerse en posición de yo quiero hacerlo a mi forma. ¿Tú sabes quién hacía eso mucho? Y eso cuando uno lo estudia, ¿verdad? Y de eso, Joab, que era el capitán del ejército de rey David. David lo escogió a él porque era una persona estratégica. Él sabía pelear, él sabía ganar batallas, él sabía, tú sabes, el hombre era un brain, lo que era luchar en guerra y todo eso. David lo escogió porque tenía algo beneficioso para el ejército, pero solamente porque una persona puede, esto se va a chocar un poco, pero hay gente que tienen buenos dones y talentos, pero lo daña con el carácter. Porque tú puedes tener dones buenos, tú puedes tener talentos buenos, pero si el carácter está mal, de nada te sirve. ¿Verdad? Si tú no tienes el carácter de Cristo, de nada te sirve. Entonces, hay gente que tiene un espíritu independiente en la iglesia, que quieren hacerlo a la forma que ellos lo quieren hacer, y quieren hacerlo diferente que el pastor. Y buscan, como él dijo ahorita, uno de ustedes, ¿verdad? Que los más bajitos, los más débiles, los más de esos que él puede primeramente mostrar eso a ellos. Entonces, este espíritu independiente es sutil y es lento. Lo empieza lentamente, como él estaba diciendo, lentamente, algo bien sutil. Y muchas veces yo tenía una persona, cuando yo dije esto, yo dije, ¿tú sabes qué? Muchas veces hay que despedir gente. Pastor, despedir gente. Oh, sí, hay que despedir gente. La Biblia lo dice claramente. Y no, ¿cómo que? Mira lo que dice la palabra, Proverbios 22:10. Una persona empieza a enseñar estas etapas y no quieren cambiar, aun cuando ya tú lo hablaste con él, lo sacaste aparte, como dice en Gálatas, lo sacas aparte, tú hablas, tú sabes, vamos a hacerlo para arreglar las cosas. No quieren arreglarlo, es mejor despedirlo. Y te explico. La Biblia dice Proverbios 22:10. Yo te voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Y después yo te voy a leer la traducción en lenguaje actual también, para que tenga diferentes etapas. Proverbios 22:10 dice, mira, despide al insolente y se irá la discordia y cesarán los pleitos y los insultos. ¿Ves lo que dice esto? En traducción en lenguaje actual, aleja de ti al buscapleitos y se acabarán los problemas. Nosotros tenemos que entender que el independiente va a tener unas conductas
que va a empezar a mostrar esto. Y va a buscar de tratar to undermine, en español no sé cómo se dice, undermine lo que dice el pastor. Ir en contra. Undermine, es como ir en contra, pero lo hacen sutilmente, no lo van a hacer diciéndoselo al pastor, lo van a hacer diciéndole a otra gente. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos este tipo de actitudes cuando una persona es independiente, es cuando tiene su ministerio aparte de la iglesia y ese ministerio es primordial y no la iglesia. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Que yo me congrego aquí, pero yo hago todo mi ministerio acá, yo voy a hacer lo mío, pero no está haciendo lo que Es una tiene que persona hacer. que no está alineada a la visión De la su casa. vida y de la casa. De la Persona cobertura. que corre por la de él. Exacto. Pero quiere tener cobertura de boca, pero no sometido. No hay honra. No hay honra. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Yo voy para esta iglesia, yo soy de esta iglesia, todo lo otro, y lo dice hasta de los altares, todo lo otro, pero no se somete ni tan, tú sabes, tan como uno dice al garete, que lo hacen como lo quieren hacer, como lo quieren hacer, ni le dicen al pastor, tengo este compromiso, no, lo hacen, y después el pastor, y este hombre, ¿dónde está? O esta persona, ¿dónde está? Que se supone que estén aquí, ¿entiendes? Y no dicen nada, se mueven solos, esto, lo otro, que en realidad se convierten ministros huérfanos, en verdad, porque no tienen una verdadera cobertura. Te pueden estar en tu iglesia, pero en realidad tú lo estás cubriendo de verdad. Porque se supone que un ministro venga, por ejemplo, ustedes que son pastores, nosotros como son pastores, si una persona es un ministro, ¿verdad? Viene y le dice, pastor, tengo esta actividad, esto, lo otro, no por pedir permiso, porque nosotros sabemos que Dios es que abre las puertas. Amén. Y nosotros no somos quienes para cerrarle la puerta a nadie. Pero hay una orden y hay una ética en el ministerio que cada ministro debe de tener. Porque Josué, ¿verdad? Josué honró el manto de Moisés. Eliseo honró el manto de Elías. Tú sabes, muchas veces eso es lo que falta en la iglesia, que no tenemos que honrar al hombre, no es que tú tienes que honrar al hombre, porque la gente se confunde. Oye, pues dice, pero ¿cómo tú puedes, la Biblia dice claramente, ¿cómo tú puedes decir que tú amas a Dios, un Dios que tú no has visto? Si el que está a tu lado tú no lo amas, es lo mismo. ¿Cómo tú puedes decir que tú honras a Dios si no estás honrando ni al que está a tu lado? No, claro, y en el caso de Joab, ¿verdad? Tenemos que, supongamos, Puli, tú tienes unos líderes, tienes a Pedro al lado, y viene Pedro, que es tu mano derecha, que es en el caso de Joab era la mano derecha de David, y David le está diciendo, tienes que ir, y no quiero que, no quiero que hagas, o que vayas a hacer esta guerra, Joab. Y viene Joab, y está bien, no voy a hacerlo, pero cuando llega allá, hace lo que él quiere hacer. Y dice, él me dijo que no, pero yo lo voy a hacer porque quizás él entiende que es lo mejor. Y se va por encima de la instrucción que le dio la persona que está a cargo de él. Entonces, no se da cuenta, no mide las consecuencias. Porque tú quizás le dijiste a Pedro, vas a predicar sobre esto, porque quiero que el pueblo entienda este tema. Y Pedro dice, no, yo voy a predicarle esto porque yo vi que estas personas están mal. Y Pedro viene y predica de eso y no se da cuenta de las consecuencias, y es que predica de este tema y lastimó los corazones, no midió las consecuencias porque se quiso ir por encima de lo que tú dijiste, porque quizás no tenía la visión de ver lo que tú estabas viendo. Entonces ese es el caso de Joab, que corre de manera independiente, una persona que, pongámoslo así, es una persona que es egoísta, porque piensa en sí mismo, no piensa en los demás. O sea, yo pienso en lo que a mí me conviene, lo que yo quiero, lo que yo necesito, y no me interesa el corazón de los demás. Y eso es un rasgo independiente que muchas veces vemos en la iglesia, y ustedes como pastores. Dice, esta persona tiene potencial, pero veo que quiere correr por la de él. O sea, quiere la ayuda ministerial para llevar a cabo los planes que él tiene para su ministerio, pero no quiere aportar a la visión de la casa y a lo que Dios tiene con nosotros. ¿Ustedes creen? Sí, es como, mira, Joab en un momento dado, él fue, en 2 Samuel 18:5, mira lo que dice. Cuando pasaron Joab, Abisai, que es el hermano de Joab, que es el hermano menor, Itaí, para enfrentarse al ejército de Absalón, el rey les gritó, el rey David le dice, cuiden a mi hijo Absalón. Recuérdate, Absalón ya había
ido contra el rey David, contra su propio padre, esto, lo otro. Y él dice, cuidan de mi hijo, no lo maten, ¿verdad? Y toda la gente oyó esta orden que el rey les dio a los jefes de su ejército. Pero Joab no quiso obedecer. ¿Viste? Que es un espíritu independiente. Está con David, pero quiere operar de su propia manera, de su propia forma. Y Joab le dijo, pues, cuando otra persona se acercan a Absalón, que lo podía matar a Absalón, no lo hicieron. Y él dice, mira, ustedes lo hubiesen matado. Si lo hubieras hecho, ya te habrás ganado 10 monedas de plata y un cinturón. Y el soldado le contestó, no lo matamos, porque el rey dijo no. Mira la diferencia entre deslealtad y lealtad. Joab, que era el grande líder, que estaba siendo desleal. Pero el soldadito, el chiquitito, dijo, no, yo escuché lo que el rey dijo y yo soy leal al rey. Aunque tú digas, no, y lo que necesitamos más gente así en la iglesia, que dice, yo soy leal al pastor y lo que el pastor ha dicho. En vez de decir, no, lo que dijo Joab, pues vamos a hacerle caso a lo que dice Joab, que va por encima de lo que el pastor dijo, como uno dice, el rey dijo. Y es el espíritu independiente que quiere moverse de una forma que va contrario de lo que es la orden o la visión de la casa. Eso está tremendo porque yo puedo ver la lealtad como el que es leal recibe instrucciones y no se siente menos. Y es como yo cuando predico en la iglesia, yo digo, si en lo más mínimo usted no sabe seguir instrucciones, usted no puede seguir. Y seguir instrucciones, todos recibimos instrucciones de parte de Dios. Si tenemos otro pastor que no. Y yo lo digo de esta manera, si se da una instrucción de apagar los dos aires, pues se apagan los dos aires. Pero hay personas que no son leales ni a eso, que el pastor te dijo apagar los dos aires, pero él quiere apagar los dos aires y el abanico. Dice, yo pensé, y yo digo, esto no es, hermano, no es por intención ni porque escuche las instrucciones y siga las instrucciones. Y la gente leal sigue instrucciones. Porque ahora mismo, como usted dijo, pastor, el soldado oyó el rey y dijo, espérate, hay una instrucción. Exacto. El rey dijo algo. Y yo no, a lo mejor, el rey no está aquí y yo estoy bajo tu cobertura como líder, Exacto. pero más arriba de ti, y no es por más y menos, pero en posición, pues está el rey. Y el rey dijo algo y tú lo oíste. Y ahí entra, pastor, la gente de carácter. La gente que es leal tiene carácter delante de la persona y cuando no está la persona. Porque la lealtad se mide cuando no está la persona. Exacto. El que es leal, un ejemplo, están hablando del pastor, yo conozco al pastor y están diciendo algo del pastor, pues mi lealtad no es al pastor, es a Dios, pero él es un hombre de Dios, somos uno en Cristo. Pues yo soy leal a Dios y espérate, yo conozco al pastor y él no está aquí, pero eso que tú estás diciendo, y ahí la persona como que dice, espérate, este hombre tiene carácter, pero si uno no tiene carácter y dice, no es verdad lo que tú dijiste, el pastor, oye, verdad, yo me di cuenta, y ahí comienza, el independiente, ya comienza allá, y yo veo eso como que la lealtad. El que es leal tiene carácter. Hay gente con dones que no son leales porque el don no da carácter. Lo que da carácter es tú tener el carácter de Cristo. Porque hay mucha gente con dones pero no son leales. Fluyen, gloria a Dios, y van para aquí para allá y no se sujetan. Y yo aprendí algo, pastor, de mi pastor. El segundo pastor que yo tuve antes de la transición, que él me dijo, ¿tú quieres conocer las personas? Dile no. Tú quieres conocer un líder que Dios llama, ponlo en el ministerio, pero dile no siempre digas sí. Cuando tú le digas no, va a salir lo que hay en su corazón. Porque el que es leal se sujeta a Dios y se sujeta a las autoridades. Y yo digo que el que es leal, estamos hablando en iglesia, pero el que es leal en un trabajo es bendición. El que es leal en la familia, el que es leal en la sociedad, eso es una característica y yo creo que hay que orar mucho porque pues tristemente pasa eso. Y para que siga el copastor,
yo veo de este punto, el que es leal, aunque fue herido, va a seguir siendo leal. Tiene que sanar. Porque por un traidor yo no puedo desquitarme con 5 leales que Dios me va a poner. Claro. Por ese traidor, pues, me enseñó algo y yo tengo que sanar. Pero por esa traición, yo no voy a pensar que todos son traidores. Exacto. Porque hay gente que Dios pone leal a uno, Pagan lo pero mismo pecado. uno tiene que sanar. Así que, gloria a Dios por eso. El tema está bueno. Sí. Yo creo que nosotros como puertorriqueños venimos como con ese, vamos a ponerle como un chip que nosotros traemos de fábrica, de a veces ser un poco independiente en las cosas que nosotros hacemos. Pero tenemos que entrar, cuando tú entras ya a la iglesia y tú aceptas a Cristo en tu corazón, ya estás aceptando de que tú no te vas a controlar, de que tú no vas a hacer las cosas por ti, sino para Cristo. Porque si Él vive y Él controla tu vida, pues tú tienes que reflejarlo afuera. Y tú puedes ser independiente haciendo algo útil para Dios y haciendo bajo las directrices de tu pastor. Y una vez el pastor decía una prédica y decía, hay personas que tienen buenas intenciones, pero el cementerio está lleno de buenas intenciones, que no se supone que sea la primera directriz que te dan. Como decía el pastor te dice apaga los aires o prende los aires a tal hora, y tú dices, no, pues si yo lo prendo un poquito más, ahorramos un poco de luz, y tenías una buena intención, pero no fue la instrucción. Entonces, si en lo poco no puedes corregir algo que tú estás pensando, lo estás haciendo con una buena intención, pero ahí tú le estás abriendo una puerta al espíritu de la independencia, tú entras por ahí. Hoy fue los aires, mañana la ofrenda, después son que los baños, después cuando estás en el liderato, pues ya el pastor te hizo una instrucción, y en la situación o en el ejemplo, o cuando estás en el field ya, ponle que sea líder de evangelismo, el pastor te dice, no, pues si vamos a entrar al residencial, pero vamos a hacerlo así, con puntos estratégicos, con una manera específica. Y cuando ya tú estás en el residencial, haces todo lo contrario. Pero las consecuencias, ahí cuando caen las consecuencias, que tú dices, oh, no lo estaba haciendo con mala intención, pastor, pero lo hice. Ya estás en desobediencia. Aunque tú lo quieras hacer con una buena intención, ya entraste en ese espíritu que es bien común en nosotros. No, y mira, algo que dice Puli es muy cierto. Y ahí entramos a lo que es la segunda etapa, porque Puli dice, tú quieres conocer el corazón de un líder que camina contigo, dile no. Porque dijiste que ahí es que va a salir verdaderamente lo que hay en su corazón. Y la segunda etapa de la deslealtad habla de lo que es la ofensa. ¿Sabes? De una persona que se siente ofendida se va a rebelar. ¿Por qué? Bueno, no todos, pero una persona ofendida que en su corazón, ¿verdad?, no está lo correcto o no camina alineado a Dios, es una persona que de cierta manera va a empezar a tener conductas incorrectas porque dice, o sea, yo me siento ofendido porque el pastor me dijo que no. El pastor me dijo, tú no puedes hacer esto. Y yo entiendo que yo podía hacer eso. Claro. Y ahí es que donde tú dices, ahí es donde tú tienes que revelar tu verdadero carácter y decir, ¿sabes qué? Yo tenía estos planes. A mí me ha pasado. Y digo, pastor, tengo estos planes. Y el pastor me dice, ¿están buenos? Todavía no es tiempo. ¿Qué yo hago? Así, ahí quedó. El pastor dijo, todavía no es tiempo. Quizás yo no estoy viendo algo que él está viendo. Claro, claro. ¿Por qué? Porque yo no me lo sé todo. Y a lo mejor yo me estoy dejando llevar por la emoción de lo que Dios me dijo que hiciera. Y el pastor me está diciendo, mira papi, está bueno, pero todavía no es el tiempo. Quizás más adelante. Pero si yo me ofendo y digo, el pastor me dijo, no, el pastor no quiere impulsarme. El pastor no quiere que yo avance. El pastor tiene favoritos. Tiene celos. El pastor tiene celos porque Dios me dio algo a mí que no le dio a él. Y porque parece mejor que lo que él tiene. Y entonces, esa ofensa me lleva a mí a escalar a situaciones más peligrosas porque yo empiezo a tener conductas que se empiezan a reflejar y le abre, ahí sí hay una puerta abierta. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo va a entrar más fácil el corazón de una persona que está ofendida. ¿Por qué? Porque
empieza a maquinar en la mente. Ujú. Y como hablamos la otra vez, la mente es el campo de batalla. Sí, Entonces ahí entran todos los dardos, todos los pensamientos. Ahora, está el que tú escojas. exacto. Entonces es como el enemigo puso un pensamiento, tú lo cogiste y lo llevaste a una acción. Entonces ahí empezaste a decir cosas que no tenías que decir, brother. Sí. Y empieza a decirle al pastor, tú esto, yo, y empieza a hablarle a fulanito, el pastor me dijo que no, empieza a hablarle a fulanito, y empieza a correr esa voz. Ujú. Donde no solamente estás afectándote a ti, estás siendo inmaduro, estás siendo irresponsable, porque no estás cuidando tu corazón y el corazón de otro. De otro. Y entonces así es que empieza el conflicto en la iglesia, ¿verdad? Siempre las cosas comienzan por una ofensa. Porque te fijas, cuando hablamos de las raíces de amargura, la raíz de amargura comenzó con una ofensa. Ujú. Entonces, si tú no la controlas a tiempo y eres maduro para saber decir, me sentí ofendido, pero es algo en lo que yo puedo lidiar, porque todos vamos a ser ofendidos y vamos a ofender. Claro. Ahora, está en cómo lo vamos a manejar. Exacto. En cómo vamos a manejar esa ofensa que pasó en nuestra vida. Ujú. ¿La manejo cómo? Pues está bien, la llevo ante Dios, lo trabajo en mi vida, pero por una ofensa tú no vas a empezar a romper tu relación con el pastor o irte de la iglesia. ¿Por qué? Porque eso demuestra que tú eres una persona inconstante. Exacto. Una persona que inmadura, que no sabe manejar, o sea, no solamente inmadura en esa área espiritual, sino inmadura en diferentes etapas de tu vida, porque si no sabes manejarlo en un tema eclesiástico, no vas a saber manejarlo cuando hables con tu esposa, no vas a saber manejarlo cuando hables con tu amigo, cuando hables con el jefe en el trabajo. Entonces empiezan estas situaciones, ¿sabes? Pues mira, el ofendido muchas veces, porque las dos van, el segundo y el tercero como van juntos, más o menos, porque el ofendido y después viene el pasivo. El ofendido, cuando está ofendido, después no quieren hacer nada, ¿verdad? Entonces, Bueno. porque dicen, me ofendieron, me dijeron esto, o no me dejaron cantar, o no me dejaron predicar, o no me dejaron, y después se ofenden, ¿verdad? Porque dicen, no me están dando break, no me están dando esto, y se sienta para atrás, cruza los brazos, no voy a hacer nada, ¿verdad? El problema con el ofendido, porque está ofendido, busca para que otro siente lo que está sintiendo. Esa persona. Mira lo que dice Mateo 24:10. Mira lo que dice. Dice, y muchos entonces serán ofendidos y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. En otra palabra, en la Reina Valera antigua lo dice, y muchos entonces serán escandalizados. Cuando tú lo lees en inglés, la palabra escandalizado, eso es ofendidos. La ofensa, que fueron ofendidos. ¿Y qué pasa? Van a otro, pues ya yo estoy ofendido, que tú sientes lo mismo que yo siento. ¿Por qué tú no estás sintiendo lo mismo que yo estoy sintiendo? Yo estoy ofendido porque me hicieron esto. Yo creo que tú sientes lo mismo que yo estoy sintiendo. Es un problema porque entonces empiezan a envenenar el pozo que todas las otras ovejas están tomando. Ujú. Entonces, tú no puedes tener una persona cuando está ofendido empezar a envenenar un pozo donde están tomando las otras ovejas porque van a sentirse ofendidos también, ¿verdad? Entonces, muchas veces lo que no entendemos es que cuando una persona está herida, lo único que van a querer hacer es herir. Si son inmaduros, lo único, en vez de tratar de sanar, van a herir. Porque una persona herida va a herir, una persona sana va a sanar. Entonces, nosotros vivimos hoy en día en una etapa o un de esos que la gente se ofende por cualquier cosa. Oye, a veces se ofenden hasta porque el pastor no actuó de la manera en que ellos debían, en la Ellos lo que querían. ellos pensaban Exacto. que el pastor debería actuar en base a la situación que ocurrió en la iglesia. Exacto. Y lo mismo que pasó con Absalón. Exacto. Violaron a su hermana Tamar, no sé si Sí. la violaron. El hermano, El hermano la violó. el medio hermano. La violó a ella. Sí, el medio hermano se llama Amnón. Y Amnón. David se supone que aplicara la ley de Moisés. Le dio la picota, ¿verdad? ¿Qué pasa? No lo hizo. Entonces Absalón se ofendió porque David no actuó como debería haber actuado. Los según dos la son ley. los hijos de David, recuérdate. Los dos, Absalón son los hijos de David. Entonces, David se quedó callado. Claro, si Y era por su ser hijo. callado, y es su hija también, está envuelta en esto. Ajá. Y David se quedó callado. Muchas veces los pastores nosotros nos callamos. Porque hay situaciones que tenemos que llevar a Cristo primero. ¿Verdad? Que tenemos que llevar a Él, Señor, tengo que hablar contigo porque mucha gente, la gente cree que nosotros resolvemos las cosas así, cuando hay una contienda, un conflicto, algo así, y muchas veces esos conflictos conlleva oración, ayuno,
¿Para qué? Para poder enfrentar el de eso con la palabra sabia para poder enmendar o sanar la relación o lo que sea. Pero muchas veces la gente, porque no lo hicimos a tiempo que ellos lo querían, están ofendidos, esto, lo otro, después lanzan contra el pastor, lanzan con el liderazgo, ¿verdad? Porque no lo hicieron cuando yo lo hice con Absalón. Absalón estaba molesto. Claro, porque la ley de ese tiempo era Estaba que el ofendido. incesto Exacto. era muerte. Eso era, dice, pues David tenía un problema. Los dos son los hijos de él, los tres son los hijos de él, son todos sus hijos. 2 años hizo que por dentro la ofensa que sintió Absalón, él estaba molesto. Y la rabia que tenía, y todo lo que tenía, y eso es lo que provocó que se rebelara contra el rey David. Ahí que hablamos del espíritu de Absalón. La ofensa provoca que tú te rebeles contra tu autoridad. Exacto. ¿Verdad? Porque te sientes ofendido. Entonces la ley dice, vamos a poner en el plano ahora porque estamos hablando de Absalón. Pastor Misael, Pastor Puli, ustedes tienen una situación en su iglesia y tienen 2 partes y son 2 hijos que son cercanos a ustedes espirituales en la iglesia. Entonces, este cometió una falla que conlleva que tú tomes una acción más fuerte porque una falla es fuerte. Y entonces no actuaste como deberías en el momento. Y el otro se sintió ofendido porque tú no tomaste carta en el asunto como deberías haberla tomado. Porque a veces pensamos y a veces las personas piensan que está la expectativa. Tú no puedes pensar que una persona va a reaccionar como tú piensas que debería reaccionar. Cada cual reacciona de manera diferente y en base a la situación. Y entonces, tú te sientes ofendido por diferentes razones. Ahora, volvemos a lo mismo de ahorita. Está bien, el pastor no lo manejó como debería haberlo manejado porque estamos hablando de situaciones actuales que pasan ahora mismo y que pueden estar pasando ahora mismo en una iglesia. ¿Sabes? No lo manejó como tú entiendes que debería haber manejado, pero tú tienes que respetar que ese fue el hombre que Dios puso ahí. Y que Él lo va a manejar como mejor entiende y como mejor se va a hacerlo de acuerdo a los conocimientos que tiene y de acuerdo a su relación con Dios. Quizás no lo manejó, quizás tú en ese momento hubieras dicho, lárgate de mi iglesia. Pero el pastor se involucra emocionalmente con las personas que tiene a cargo. Y obviamente va a querer el bien para ambos. Y a lo mejor quiso tomarse su tiempo. David se tomó, ¿cuántos? 2 años. 2 años. Y estamos hablando de que habían sentimientos porque eran sus propios hijos. Tú no puedes pensar que una persona va a reaccionar como te entiende y sentirte ofendido por eso. Eso demuestra nuevamente inmadurez. ¿Qué pasa? Ahí es que entramos en la etapa del pasivo. Esa persona que está ofendida y está chismado. Y ahora no quiere hacer nada. Ahora yo no voy a hacer nada. Ahora que el pastor bregue como le dé la gana ya. Exacto. Porque si él no me tomó en cuenta en ese momento, ahora que no me tome en cuenta cuando me necesite. ¿Sabe algo? El pasivo es más fuerte que el ofendido. Sí, porque el ofendido tú ves unas características, pero el pasivo está pasivo, pero debajo del radar está haciendo más daño que el ofendido, porque ya cuando tú ves el ofendido dices, está ofendido. Ajá. El pasivo tú puedes ver, está normal, disimula. pero está ofendido. Sí. Lo que pasa es que cuando están pasivos, pues ellos son los que cruzan los brazos. Dicen, pues yo no voy a hacer nada. Yo no voy a hacer nada en la iglesia. Yo no voy a hacer porque yo estoy ofendido y a la misma vez, pero ahora, por lo que me pasó, ahora yo cruzo los brazos, no voy a hacer nada. Vamos a ver cómo lo van a hacer sin mí. Vamos a verlo como un espíritu bien feo. Entonces, ¿qué pasa? Mira lo que dice la palabra, Jeremías 48:10. Dice, malditos sean los que no cumplan con lo que el Señor les ha ordenado hacer. Mira lo que está diciendo. Maldición llega a aquellos que cruzan los brazos y entran en el espíritu pasivo, que teniendo para hacer sus dones, su talento, todo lo que Dios le ha dado, pero han cruzado los brazos. Sí, otro versículo que dice, sabiendo lo que tienes que hacer, Ajá. no lo haces. Y no lo hace, se constituye como ¿qué? Como un pecado. Wow. Eso es lo que dice la Biblia. Eso, mira esto. Jeremías 48 dice, malditos sean los que no cumplan con lo que el Señor les ha ordenado hacer. Malditos sean los que no empapen con sangre su espada. Es decir, yo soy del ejército, pero yo voy a guardar mi espada y que peleen todo el mundo menos yo. Una persona indiferente. Exacto. Yo no voy a hacer esto porque yo estoy ofendido y ahora estoy en mi momento de pasividad, que yo voy a esperar aquí, yo no voy a hacer nada. Hay, mira, papel en el piso, ni lo voy a recoger. Mira, no hay papel en el baño de eso, que lo busque otra persona, yo no voy a hacer nada. Entonces, mira, el piso está sucio, que otro lo coge la escoba y que lo barre. La Biblia es clara, dice, maldito. Es decir, la maldición te alcanza cuando tú empiezas a actuar de esa manera. Es que pensamos, pastor, y disculpe que lo interrumpa, pensamos y esas personas piensan que le están haciendo daño al pastor
o me voy a cruzar los brazos hasta que el pastor se dé cuenta que yo era más importante que la persona que puso a orar y a mí no me puso a orar. Porque empezamos por esas pequeñeces. Exacto. A veces el pastor lo que quiere es desarrollar y empezar a desarrollar líderes y ministros de bien, y usted que ya está maduro para los ojos del pastor, pues no te puso a predicar o no te puso a orar y puso el nuevo, y ahí tú te enchismaste. Entonces te echas los brazos para atrás. Tan sencillo como no saludas a la visita, y la visita a veces a lo mejor se siente ofendida, no vuelve a la iglesia porque nosotros actuamos mal. Y por eso la palabra te dice ahí mismo, mal, te entra una maldición. O sea, no nos damos cuenta que nosotros mismos nos estamos haciendo daño. Exacto. Pensamos que porque estamos cruzados de los brazos o porque no voy a hacer nada, si yo antes barría la iglesia, ahora que no voy a barrer para que se vea sucia. Pero es que eso no es para el pastor, eso es para las visitas y para Dios. Amén. Porque cuando entra una visita que ve la casa limpia, que ve la casa organizada, que ve unos líderes o un pueblo unido, un pueblo que da ese amor, que eso fue a lo mejor lo que a ti te gustó de la iglesia, cuando tú llegaste por primera vez, por estar con, como nosotros decimos, enchismado o con niñerías, no quieres hacer Claro, nada. ¿no? Y tú lo Nadie dice, identificas. haz las cosas como si lo estás haciendo para quién. Amén. Para ti. Para el Señor. Claro. Entonces, no, tú no lo estás haciendo para el pastor, tú lo estás haciendo para el Señor. Amén. Entonces te ofendiste, ahora tú estás en espíritu pasivo. ¿Y qué lo está pagando? Dios. No, y- Como si la culpa era de Dios. Exacto. Y el hecho de eso es que tú lo identificas a una persona que está ahora mismo pasiva espiritualmente. ¿Por qué? Porque estaba involucrada y ya no está tan involucrada como antes. Entonces, el pastor llama a una reunión y no llega. El pastor dice, vamos a hacer esto, y él quizá no hace tanto como hacía antes. Entonces, está en una etapa de indiferencia en donde dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a involucrar. Yo voy a dejar que los demás fluyan. Yo llego hasta tal punto y hasta ahí, yo no voy a esforzarme mucho. ¿Qué pasa? Aquí el problema no es sí, que estés pasivo. El problema es que tú como dicen ustedes, tú piensas que estás haciéndole daño al pastor y iglesia. El problema está en que tú estás estancando tu vida espiritual. Claro, ¿Sabes? Tú estás siendo marioneta del enemigo, número uno, para crear discordia en la iglesia. Número dos, el enemigo sigilosamente, en medio de ese proceso, está deteniendo tu vida espiritual y tu crecimiento. Entonces, tú estás haciendo dos cosas. Tratando de separar la iglesia, aunque lo estés haciendo inconscientemente, no te exime de la ley. ¿Qué pasa? Lo estás haciendo inconscientemente, pero no te estás dando cuenta que el propósito de Dios en tu vida está corriendo un peligro. Y entonces, lo triste del caso es que si tú no lo trabajas a tiempo y no te das cuenta, posiblemente puedas caer en una muerte espiritual, donde el enemigo te detuvo a ti. Y quizás la iglesia siguió para adelante, pero tú por no trabajar tu ofensa, porque el que se ve afectado eres tú. Claro. ¿Por qué? Porque tú te detuviste y quizás el enemigo no logró el cometido y la iglesia siguió avanzando. Pero el enemigo tuvo su cometido y te dejó ahí tirado. Si tú no trabajas la ofensa a tiempo, ¿sabes? Mientras tú no la trabajes, tú vas a quedarte ahí. Eso pasó con Absalón, que no lo trabajó. E incluso al rey David quedarse silencioso, quedarse calladito, provocó que ese ofendido Absalón, que estaba en su momento pasivo esos 2 años esperando que David hizo eso, provocó que Absalón se convirtiera en asesino. Mira esto. Cuando Absalón ve que el rey David no hizo nada, ven lo que dice 2 Samuel 13:28. Allí Absalón les dijo a sus sirvientes, vigilen bien a Amnón, y cuando ya esté muy borracho, y yo les diga que lo maten, mátenlo. No tengan miedo que lo van a matar porque yo lo ordeno. Absalón dijo, yo quiero que maten a su propio hermano. Wow. Y eso es lo que pasa. Entonces, en vez de arreglar lo que está dañado, se quedó callado y dejó que por dentro, las raíces de amargura que dijiste ahorita, que crecen las raíces de amargura, crece ese odio, esa cosa por dentro. Él dijo, un día yo lo voy a matar. Y por el rey David no darse cuenta del silencio de Absalón por tanto tiempo, el rey David él tenía que intervenir, no intervino. Él tenía que intervenir, pero no intervino. Absalón dijo, pues yo lo mato entonces, y mandó a matarlo. Absalón mandó a matar a su propio hermano. Entonces, ya creció en él ese ofendido,
estaba pasivo, creció un de esos de asesino, voy a matar a mi hermano, todo lo otro de ahí, ya tú sabes, ya estaba independiente, o sea, ahora ya está ofendido, pasivo, y ahora viene para criticar. Claro, ¿no? Y Es próxima etapa. y tenemos el punto de la persona que lo está haciendo, pero tenemos el punto en que David no prestó atención a las señales. Ajá. Exacto. Porque tú sabías lo que estaba pasando en el corazón de tu hijo, tú sabías la situación que pasó. Tú también tenías que tomar cartas en el asunto. Exacto. No te eximes de la responsabilidad. Que le toca a los pastores. Y claro, y los pastores que nos están viendo, tú tienes una persona que tiene situación en la iglesia, tú tienes que tomar cartas en el asunto. No puedes dejarlo No puedes mucho darlo por tiempo largo. tampoco. Exacto. No puedes darlo por loco porque ahí hay dos vidas en riesgo. Está la persona en la situación y está la persona que se ofendió. Entonces, ahí corre peligro que la persona Lleva la está rodilla, lastimada, ajá. la persona está herida. Si tú no la trabajas, no solo va a estar herida ella, sino que corre riesgo los otros que tienes también en la banca, en la Exacto. iglesia. ¿Por qué? Porque una persona es como una persona que está tratando de luchar por su vida. Pues una persona que va a lastimar a otros para tratar de sobrevivir. Claro. Claro, entonces tú como pastor tienes que tomar responsabilidad y decir, mira, es verdad, mientras esto, ¿cómo tú te sientes? ¿Tú estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Yo sé que estás lastimado. ¿Por qué estás así? Es porque muchas veces queremos dar, porque estamos tan, el líder a veces está tan envuelto en las cosas de la iglesia, en trabajar ciertas áreas, que pasa por alto estos pequeños detalles, que son los que el enemigo usa porque sabe que tú no estás enfocado en esto. Entonces dice, él no está enfocado en esto, por aquí es que yo me voy a filtrar. A ver, este es el área descubierta, por aquí es que me voy. Entonces hay una brecha y por ahí entra. Entonces, hay una cuarta etapa que se llama la crítica. La crítica. La crítica lo podemos ver en Está chévere porque el hecho de que Como que las 8 etapas todo va a la se va enlazando. todo va a la par. sí, poco a poco tú ves que todo va Sí, como sí. Uno se pone conectándose. alerta, porque cuando yo empecé a leer el libro, uno se pone alerta y uno va a la iglesia a diferentes lugares y uno dice, esta persona está en esta etapa. Exactamente. Porque dice, esta persona ahora mismo, Me pasó a mí. Me pasó yo a mí. veo que está haciendo esto, pero ya no lo está haciendo. Y entonces tú dices, tuvo esta situación, pasó esto, y ahora no se quiere involucrar. Esta persona Está en, ya en está esa etapa. en la pasividad. Ajá. Esta persona hay que trabajarla, entonces no es para usarlo para mal, Exacto. Sí, Para, sino herramienta es estas para- herramientas para utilizarla para el bien de la persona y para cuidar la obra que Dios te dio. Exactamente. ¿Ves? O sea, es para estar alerta a lo que el enemigo quiere hacer, porque si no lo trabajamos, el enemigo se va a filtrar por algún lado. La crítica, Misael. La crítica, pues mira, la crítica, eso es cuando, básicamente cuando gente empieza a criticar a los líderes, los pastores, critican, el pastor está predicando muy largo, Chepuri, tiene que cortarle. el culto de oración Pastor está gritando es muy mucho. largo, que critican todo, empiezan a criticar todo. Y tú puedes ver eso en María y Aarón, ¿se recuerdan? María y Aarón, Increíble. cuando empezaron a criticar a Moisés. Ese es el número en el capítulo 12. Cuando dice María y Aarón hablaban mal de su hermano Moisés. Porque cuando están criticando, porque están hablando mal de lo que está haciendo. No me gusta la forma que está predicando. No me gusta la forma que le siguen poniendo la misma persona para abrirlo, la misma persona para cerrarlo. O ¿por qué no me dan esto? ¿Por qué no me dan esto? Las mismas canciones. Las mismas canciones. Y lo que hacen es criticar, pero no hacen nada. Claro. La mayoría de gente la que critican no hace nada. Mira, la gente que menos oran critican a la gente que oran. La gente que menos lee la Biblia critican a la gente que lee la Biblia. La gente que no ayunan critican a la gente que ayunan. O sea que si cada vez que critican porque le falta algo, le carece Ajá. algo. Es como un espejo, un espejo. Exacto, y dice, pues para que yo me vea más grande tengo que criticar a otro. Critica lo que carece. Exacto. Le carece, exacto. Le carece eso, pues entonces tengo que pisotear para que yo me vea mejor. Entonces, la persona crítica, mira, María y Aarón hablaban mal de su hermano Moisés porque se había casado con una mujer que no era hebrea, sino etíope, ¿verdad? Etíope. Y dijeron, ¿acaso Dios le ha hablado solo a Moisés? Que solamente Dios le habla a Moisés, ¿qué es esto? También nos ha hablado a nosotros. Dios oyó lo que habían dicho y se molestó a oírlo porque Moisés era la persona más humilde del mundo. Lo que dice la Biblia, era el más humilde del mundo. Entonces, cuando tú empiezas a analizar esto, la Biblia dice, mira lo que sucede en esa etapa, cuando ellos se estaban quejando, ¿verdad? Y diciendo, que Moisés cree que esto es lo otro. Y cuando Dios le dice, mira, dile que paran aquí al frente del tent, como uno dice, la casa. tabernáculo. Sí, que párense al frente, ¿verdad? Que yo voy a hablar con ellos. Dice, sí,
Yo hablo a la gente a través de visiones y Dios habla a los pastores. Y muchas veces la gente critican lo que Dios puso en el corazón del pastor a hacer y lo critican. Cuando el pastor lo dijo, yo he tenido de eso que yo sentía hacer algo especial para un evento, esto lo otro, y recibí crítica para ese evento y que no iba a llegar nadie, y se llenó y llegó un montón de gente. Pero criticaron, no, pastor, eso no, nadie va a venir, es un día especial, y terminó el evento lleno. ¿Por qué? Pues yo sentía que era un evento que era para bendecir y iba a llegar gente, esto, lo otro, y lo hicimos y Dios se glorificó. Entonces, critican, pero no hacen. No sé si se dan cuenta, cuando la mayoría de la gente que critica no hacen nada. Ujú. No se envuelven en nada, esto, lo otro, pero critican lo que lo están haciendo. Es lo más malo que tú ves en la iglesia, que la gente están haciendo, esforzando a hacer cosas. Y aunque puede ser que no lo hacen brutal, pero lo están haciendo. Y lo pero hacen de corazón. tú le vas a criticar a ellos porque por lo menos lo están haciendo. Claro, claro. Sí, como dije, lo menos que pueden hablar son los más que hablan. Ujú. Y No, critican. claro. Y son... y eso está feíto. Mira, yo he aprendido ¿verdad? En este tiempo, si tú no vas a hacer nada, no critiques. Si tú no te vas a involucrar, no critiques. Deja que los que están trabajando Claro. hagan lo que están haciendo. Ujú. Lo hagan bien o lo hagan mal, deja que lo hagan. ¿Por qué? Porque la palabra me enseña, sí, hay que hacerlo con excelencia para el Señor. Pero dice la palabra que el Señor busca corazones contritos y humillados. Exacto. Y personas que hagan las cosas, ¿verdad? De corazón. Si no lo está haciendo bien ahora, pero lo va a hacer bien después. Ujú. ¿Verdad? El ejemplo del pastor que escribió el libro de lealtad y deslealtad, el pastor era estudiante de medicina. Hay un ejemplo, y él dice, las personas me criticaban porque me decían, como un estudiante de medicina puede ser pastor, porque no tengo conocimientos teológicos. Fíjate los conocimientos teológicos. Mira, en la Biblia, ya en los principios, cuando empezó el mover del Espíritu Santo, ninguno de ellos estudió teología, pero tenían un corazón Amén. correcto y el deseo de hacer cosas para Dios y llevar el Evangelio. Amén. Y Dios lo Entonces yo sabe. creo que lo que se hace falta es personas que tengan el deseo, el corazón, el querer como el hacer que Dios pone. ¿Verdad? Si yo conozco a un Dios que tiene toda la sabiduría, pues yo puedo ser estudiante de medicina y mañana levantarme con todo el conocimiento de la palabra, porque Dios me lo puede revelar. Amén. Claro. Y él puede y no necesariamente Dios usa cuerpos físicos para glorificarse. ¿Verdad? La ley espiritual dice que Dios necesita un cuerpo. Amén. Pues Y entonces, también cuando termine con eso, quiero decir algo que no, claro. Y entonces, eso de la crítica en la iglesia, tienes que tumbarlo porque nosotros tenemos que ser diferentes al mundo. Entonces, o nos parecemos al mundo o hacemos la diferencia. Ujú. Pero si no tumbamos la crítica, somos igual que ellos. Entonces, queremos predicar de unidad y salimos el culto criticando. Exacto. Ujú. y hay crítica que es constructiva. Exacto. O sea, que Claro, y eso son sí, permitidos, eso es bueno. esos son buenos porque eso ayuda. Y, Claro que sí. y nosotros como Pero hay una pastores, forma de decirlo. exacto, no es lo que se está diciendo muchas veces, Es como cómo se se lo dice, dices. ¿entiendes? Y es bueno que la gente pues que diga, pastor, esto, lo otro, y venir a nosotros para hablar con nosotros, con su crítica constructiva, y eso lo recibimos y hablamos esto, lo otro, pero el problema es que si miramos las cosas con los ojos de crítica, ¿verdad? Vamos siempre a ver las imperfecciones. Siempre vamos a ver las imperfecciones. Pero cuando vemos las cosas con amor, entonces vemos, mira, lo están haciendo por amor, aunque no lo podían hacer mejor, pero lo están haciendo por amor a Dios. Claro, claro. O sea, ¿para qué lo estamos criticando? Vamos a bendecirlo, vamos a decir, mira, lo hiciste bien, échate para adelante, vamos para adelante, esto, lo otro, que yo sé que la próxima vez va a ser aún mejor. ¿Entiendes? Eso es lo que necesitamos en la iglesia, que más empatía. Claro. Pues eso es lo que falta en la iglesia, empatía muchas veces. O sea, Claro. no en la iglesia, vamos a decirlo de la forma correcta, en las congregaciones. En la congregación. Porque la iglesia es perfecta. La iglesia es perfecta. Las congregaciones tienen sus cosas que hay que trabajar, porque nadie es perfecto. No, claro. Ustedes como pastores, ya que vamos ya que vamos a pasar para la quinta etapa, Que es la más buena. estoy seguro de que ustedes, de todo lo que hemos hablado, han vivido estas cosas en la iglesia y las han visto. ¿Cómo las han manejado? Tú en el caso tuyo, Puri, ¿cómo has manejado cuando lograste ver a una persona ofendida y pasiva? Al decirle, esta persona no está bien,
Entonces, son las personas que ya en esa etapa empiezan a irse de la iglesia. ¿Por qué? Porque se ofendieron. Dice, ya yo no siento esta conexión con este pastor. En la iglesia tal no hacen esto. En la iglesia tal lo hacen así. Porque muchas veces las personas buscan una iglesia que se adapte a lo que ellos están buscando, pero no a lo que Dios quiere que está buscando para ellos. Entonces empiezan a brincar de iglesia en iglesia, no por la ofensa, sino porque buscan la comodidad para ellos. ¿Cómo lo han logrado manejar ustedes como pastores? Yo por lo menos